Usted está escuchando Mapamundi. Una vuelta al mundo en 45 minutos. Sin más demora, damos la bienvenida a Mapamundi a Manuel Morales Álvarez, quien está con nosotros. Él es un investigador justamente del tema de agronegocios transgénicos. Por eso lo hemos invitado, porque este es un tema que por supuesto toca a nuestro país, pero que está proliferando por todo el mundo, que toca prácticamente todas las economías, todos los lugares donde se cultiva algo. Manuel, bienvenido a Mapamundi. Muchas gracias, Rafael. En realidad el tema de los agronegocios es un tema que nos impacta y nos afecta directamente a toda la población. Lo que voy a intentar es hacer un análisis internacional, pero también vinculándolo a nuestra realidad. Y los agronegocios están muy relacionados con la extranjerización de la tierra, está muy relacionado con la implantación de los transgénicos, la consolidación de los latifundios en el mundo, en América Latina, una nueva forma de acumulación de capital, y nos está planteando la transformación del contexto global de la producción de alimentos, generando un mundo rural productor de alimentos sin campesinos y sin indígenas. Vamos paso a paso, Manuel, te propongo. Extranjerización de la tierra, decías. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, es un nuevo fenómeno que se está dando a nivel mundial, y se trata de que empresas transnacionales, sobre todo de países que consumen muchos alimentos, en este caso europeas, pero también asiáticas, por ejemplo de China, de Corea del Sur, ¿no? Corea, como la Hyundai, están dedicándose a alquilar tierras en otros países, sobre todo países africanos, pero también en América Latina, para producir ellos mismos sus alimentos y podérselo exportar y llevárselo a su país y poder satisfacer sus demandas. Pues estamos hablando de una empresa coreana que compra tierras, qué sé yo, en Brasil, en Bolivia, produce alimentos y los exporta inmediatamente a su país, a Corea. Claro, entonces ¿eso qué significa, no? Que son países donde las tierras están a la venta o a la subasta, y ese fenómeno que se está dando sobre todo en el África, que nos desgarra a todos nosotros, porque son países que también tienen problemas de alimentación, de hambrunas, está generando una increíble acumulación de capital. Ahora, en este caso, Brasil, por ejemplo, la Argentina son dos grandes países vecinos donde se está extranjerizando la tierra, y también Bolivia. De acuerdo a los datos de la investigación que hemos venido realizando en coordinación con el apoyo de organizaciones campesinas como la CLOC y la Vía Campesina, o instituciones como Veterinarios Sin Fronteras, y también con la participación de movimientos campesinos como el MST de Bolivia, Movimiento Sin Tierra, hemos logrado detectar que en Santa Cruz aproximadamente hay 1 millón de hectáreas que en este momento están en manos de extranjeros. Tú me preguntarás, ¿a qué extranjeros nos estamos refiriendo? Son aproximadamente 700.000 hectáreas que están en manos de empresarios brasileros que están sembrando soya transgénica, 200.000 hectáreas en manos de empresarios argentinos que también están produciendo soya transgénica. Luego tenemos un grupo importante de japoneses, menonitas, colonias rusas, en fin, que también se están dedicando a la producción. Ahora, ¿en qué consiste la extranjerización de la tierra? En que hay ciertas condiciones, por lo general constitucionales o normativas en determinado país, que no impiden que un empresario extranjero pueda venir a alquilar una tierra, sacarle el jugo y llevarse los productos exportándolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, ¿no? En Bolivia, el Código Civil no estipula, no prohíbe que un extranjero pueda alquilar o incluso comprar tierras. En la Constitución hay un límite que se habla de los 50 kilómetros en la frontera, donde ningún extranjero puede comprar tierras. Bueno, ¿qué significa? Que de los 50 kilómetros para adentro, cualquier extranjero puede comprar. Entonces, una minuta de transferencia de tierras, donde un extranjero intervenga, prácticamente lo único que se tiene que anotar es su número de identidad o el número de su pasaporte, y este extranjero puede alquilar. Ahora, ¿por qué hay la extranjerización de la tierra? Porque es un negocio altamente rentable. Los sectores latifundistas que en Bolivia han acaparado tierras y que no los están explotando, han encontrado en el alquiler de sus tierras un fabuloso negocio. Entonces se está alquilando, por decirte algo, a $1,000 la hectárea. O sea, los latifundistas bolivianos le alquilan a un japonés, sí, a un brasileño. O a los brasileños, ¿no? O se da el caso que también son los propios campesinos
¿no? Que tienen medianas propiedades o pequeñas propiedades, que frente a la incapacidad que tienen de poder financiar ellos mismos sus plantaciones, han visto como una buena opción el poder alquilarla a un extranjero que al cabo de 1 año o 2 años les entregan cierto monto de dinero. Pero ¿cuál es el riesgo y cuál es el costo? Primero, la extranjerización de la tierra, 1 millón de hectáreas es mucho, y sobre todo en el departamento de Santa Cruz, cuestiona y pone en peligro la soberanía nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque las políticas alimentarias, la producción ya no está tanto en manos de los bolivianos, sino está en manos de factores externos, y en este caso, empresarios brasileños, empresarios argentinos, no vienen solos, son partes también de capitales internacionales. Entonces, por un lado está la pérdida de la soberanía. Segundo, la vulneración de todo nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, tenemos una constitución permeable a la extranjerización de la tierra, y hay factores que están presionando para que esta tendencia se incremente. Por ejemplo, las tierras bolivianas son muy baratas, en cambio las tierras en el Brasil, en la Argentina o en otros países periféricos o vecinos son tierras caras, la mano de obra es muy barata. Hay normativas, como en el caso boliviano, que no prohíben, por ejemplo, la introducción de los transgénicos, con el caso específico de la soya. Entonces aquí digamos que sienten que están en una tierra sin autoridad, en una tierra sin normas, y esta situación está poniendo en peligro todo lo que se denomina la soberanía alimentaria, no la seguridad alimentaria. Y acá hay que hacer un paréntesis. El gobierno aplica políticas de seguridad alimentaria, pero no de soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria es un tema mucho más complejo que tiene que ver con la misma seguridad nacional y tiene que ver con la capacidad de los propios productores de que podamos determinar qué cosas producir. Ahora, te voy a dar un dato, ¿no? Dentro de la investigación que hemos hecho, porque hemos hecho una investigación regional a nivel de América Latina, pero también, como Veterinarios Sin Fronteras es una institución internacional, también tenemos datos del consumo y la producción de alimentos en Europa, en África, en todo lado, ¿no? Para el caso boliviano, ¿no? Te puedo comentar que, por ejemplo, en la producción de la soya, hasta el año 2010 aproximadamente, el 92% era transgénica. Y ahora, tengo que decirlo con mucho dolor, que el 98% de la soya transgénica al año 2012 se estaba dando ya en Santa Cruz. Es decir, solo hay un 2% de soya que no es transgénica, que se siembra por lo general en pequeños lugares del Chaco, ¿no? Son pequeños productores. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto, no? De la introducción de la soya transgénica y que no exista ninguna norma que la regule ni la controle? Es que, por ejemplo, de los 300 mayores empresarios soyeros, ¿no? Que están agrupados en la CAO, en las instancias empresariales, que producen aproximadamente el 80% de la soya, porque también hay pequeños y medianos productores campesinos. De estos 300, 270 son extranjeros. Wow. Entonces, el dato es terrible, y lo que nos está preocupando entonces es que hay una tendencia, te das cuenta, no están yendo paralelo la extranjerización de la tierra, la introducción de la soya transgénica, pero esto tiene consecuencias políticas y económicas. Te voy a poner algunos ejemplos. En América Latina estaríamos viviendo el nacimiento de una especie de una república soyera. Si juntamos los cultivos de soya del Brasil, la Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ¿no? Donde ahora se ha introducido soya transgénica, estaríamos viendo que es casi una república soyera, donde estos extranjeros son los que invierten y determinan la producción y la exportación de este producto. Y esta república soyera estaría básicamente actuando con sus propias leyes, ¿no? Entonces estarían vulnerando todas las normativas nacionales, en fin. Ellos deciden dónde producir, qué producir, de qué manera hacerlo. Exactamente, ¿no? Y lo peligroso de esto es que este agronegocio, que luego seguramente lo vamos a conceptualizar, si te das cuenta, está barriendo, o está atravesando, o está permeabilizando todo este conjunto de supuestos gobiernos progresistas, populares, campesinos, proindígenas que existen en la región. El caso de Lugo, por ejemplo, el presidente de Paraguay, que fue derrocado a través del Parlamento, es un ejemplo dramático de lo que está sucediendo. O sea, la producción del Paraguay es el doble de la producción que tiene Bolivia.
Algo parecido sucede con el Uruguay, que son países sumamente chiquititos, pero que están produciendo en extensión y en volumen, en toneladas métricas, mucha más soya transgénica que Bolivia. En el caso del Paraguay, las inversiones brasileras son tan grandes que prácticamente podríamos decir que el complejo soyero brasileño es el que define quién gobierna y quién no gobierna en el Paraguay. Increíble, Manuel, realmente una especie de poder paralelo, una especie de superestado soyero, podríamos llamar, transnacional, utilizando términos bien bolivianos de la época de la minería. Manuel, ¿qué significa que una empresa, Monsanto, estoy pensando en la más famosa, modifique los genes de una planta? Es decir, que estamos acostumbrados a un tipo de planta y luego esa planta con las modificaciones hace otras cosas, hace cosas que no hacía habitualmente. ¿Con qué objetivo se hace esto? ¿Esto trae beneficios, trae desventajas? ¿Cuáles son las consecuencias? Bien, primero hay que poner un poco en antecedentes históricos, ¿no? No aparecen los transgénicos en la alimentación de la nada, sino que estos se han derivado de una serie de experimentos que se han hecho con armas químicas. Entonces ya en Vietnam, por ejemplo, en la guerra de Estados Unidos contra el pueblo vietnamita, se utilizaban una serie de armas químicas, ¿no? Como el napalm, las bombas de fósforo, en para fin. destruir la vegetación, ¿no? Exactamente, ¿no? El pesticida naranja, en fin, ¿no? Entonces ahí ya la industria militar empezó a utilizar elementos químicos, ¿no? Para dañar al contrincante. De ahí surge una fábrica que es emblemática, ¿no? Una transnacional que es Monsanto, ¿no? Que actualmente es una de las más grandes, y desde el año, aproximadamente desde los 70, empiezan a producir dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, semillas modificadas genéticamente que posibilitan en esta manipulación que la semilla, por ejemplo, pueda crecer en ambientes secos o en ambientes más húmedos, o que pueda hacer frente a algunas plagas, animales, ¿no? Insectos. Pero para eso no solamente se hace la modificación, sino que se le acopla un fungicida, un agroquímico, ¿no? En este caso, concretamente, el pesticida es el famoso Roundup, ¿no? Que actualmente se está utilizando, por ejemplo, que es el glifosato, su otro nombre, que actualmente se está utilizando en fumigaciones en áreas de Colombia contra la insurgencia de las FARC y el ELN. Entonces, es al mismo tiempo un arma química. El glifosato mata insectos. Mata insectos, pero si te llega a vos y te rocían, también te contamina el agua, te contamina tus propios alimentos, ¿no? Pues es un veneno para todo. Es un veneno para todo, mata todo tipo de animales, pero digamos, la semilla transgénica es resistente al glifosato. O sea, en eso ha consistido la genialidad, entre paréntesis, de la Monsanto. Entonces, tienes una semilla transgénica con un complemento que es el glifosato. No hay semilla transgénica que no venga con el glifosato dentro del esquema de la Monsanto. Pero eso además está acompañado por las patentes de propiedad intelectual. Es decir, estas empresas transnacionales, todos los descubrimientos o todas las manipulaciones genéticas que realizan, lo patentan. De tal manera que si tú eres un campesino o un empresario y compras su semilla, estás obligado a seguirle comprando de por vida. No puedes cambiar de rubro. Y para que no puedas cambiar de rubro, ellos en la manipulación de la semilla transgénica le han hecho un elemento más, ¿no? Es que le han matado la capacidad reproductiva a la semilla. Pues es una planta que no produce semillas. No produce semillas. ¿Por qué? Porque el negocio, y ahí está el carácter capitalista además, es que tú, una vez que le has comprado su semilla transgénica, le vuelvas a comprar nuevamente la semilla transgénica. Claro, porque no puedes tener semilla por ti mismo. Exactamente. Entonces, este indicador es muy importante, es un indicador empírico, pero por ejemplo, cuando alguien compra maíz transgénico, se da cuenta que es transgénico porque no puede luego sembrar con ese maíz. Y esta situación se está dando, por ejemplo, con el arroz en algunas zonas de Yapacaní. Entonces, ¿qué significa esto? Que si un productor te dice que su arroz tiene una semilla chuta, que de su propia producción de arroz no puede sacar otra plantita, eso significa que estamos hablando de un arroz transgénico, ¿no? Bien, ahora, esta historia de los transgénicos se ha ido multiplicando, ¿no? Porque a un principio únicamente se producía en determinados países, ¿no?
Pero en algunos países como Europa hay una normativa que está prohibiendo la producción de alimentos transgénicos. Entonces, ¿qué están haciendo las transnacionales? Están moviendo la producción mundial a los países como los nuestros en América Latina. Donde no está prohibido. Donde no está prohibido y donde algunos gobiernos están cambiando también de actitud. Muchos gobiernos que han llegado a esta situación por el voto popular, que han empezado como militantes antitransgénicos radicales, porque defienden además un mundo nuevo, la biodiversidad, y defienden los intereses, supuestamente, de los movimientos indígenas campesinos, de manera muy sintomática van cambiando con el tiempo. ¿De casualidad estás hablando de Bolivia, no? Por supuesto que sí. A ver, no es tan casual. No es tan casual, ¿no? Por ejemplo, si nos acordamos del presidente Evo Morales en Tiquipaya, cuando habló del tema del pollo. En la cumbre de los derechos de la madre tierra. Exactamente. Ahí yo lo veía al presidente como un militante antitransgénico neto. Y también las organizaciones sociales, ¿no? Pero hace unos meses atrás ha cambiado el discurso, ¿no? Y se está hablando ya de una legalización de los transgénicos en Bolivia. Él ha dicho que son los interculturales los que le han pedido que se introduzca transgénicos, una versión no confirmada, ¿no? Y por otro lado el presidente ha dicho que ya ni modo, no sé, ya no podemos hacer más porque no hay ningún sector que por sí solo pueda autoabastecernos de alimentos, dando a entender que es importante que los empresarios introduzcan los transgénicos en algunos productos para garantizar la seguridad alimentaria. Viéndolo ya como un mal necesario. Sí, sin embargo, eso es sumamente peligroso, no nos han consultado y por otro lado vulnera varias disposiciones que tenemos, porque estamos hablando de una producción, volveremos al tema del caso de la soya, 98% de la soya es transgénica, y alguna gente dice, bueno, no nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la torta de soya sirve de alimento para las vacas, sirve de alimento para los chanchos, y también sirve de alimento para el tema de los pollos, ¿no? Entonces dice, no hay mucho problema porque no nos está llegando de manera directa. Sin embargo, esos tres productos luego los consumimos nosotros. A través de la carne. A través de la carne, ¿no? Pero ya no es la carne producida por campesinos, y ahí es donde vemos cómo los están desplazando de la economía del país, sino que la carne, sea la carne de chancho, ¿no? La carne cabaña, la carne de vaca y la carne de pollo, las industrias avícolas, ya son empresas que están ligados al sector agroindustrial. Pero aquí viene el tema más terrible, ¿no? Es que la totalidad, casi la totalidad del aceite que consumimos proviene de la soya transgénica. Entonces sí estamos comiendo productos transgénicos. Tenemos un viceministerio de defensa del consumidor que no dice nada, que no hace nada, no hay ningún estudio, no se está precautelando la salud de la población, tampoco nos han consultado. Ahora, el tema de la soya transgénica es mucho más amplio. Mira, hace años atrás, nuestros animalitos, el perrito, el gatito, le dábamos como alimento su huesito, su lagüita, ¿no? Sí. Ahora hay un cambio en las conductas alimentarias, fruto de que también la industria de alimentos está presionando mediáticamente. Entonces el día de hoy, por ejemplo, para nuestro perrito, qué mejor que regalarle galletitas Tok Chow, al gatito tal cosita, ¿no? Y esos productos que están yendo a nuestros seres más queridos, digamos, nuestros perritos, nuestros gatitos, sí, están siendo elaborados con los saldos de la soya transgénica, que los elaboran en Colombia y demás, les llegan a ellos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Cada día más hay personas que están enfermas, que les están produciendo cáncer y nadie sabe cuál es la causa. El cáncer se ha vuelto algo muy común, muy habitual. Muy común, muy habitual. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un gobierno que establezca verdaderas políticas de defensa de los consumidores. Creo que ha llegado el momento de que en Bolivia se haga un alto y se pregunte al Estado y a los productores de soya qué producción transgénica nos están vendiendo, ¿no? ¿Quién lo está regulando? Y te cuento, para equilibrar las cosas y para que veas que no solo es el gobierno central el malo, Rubén Costas, a través de un centro de estudios de adecuación tecnológica, este año está destinando 22 millones de bolivianos del presupuesto de la Gobernación de Santa Cruz para financiar a los productores soyeros en la modificación genética de sus productos. O sea que también en las gobernaciones se cuecen habas y tenemos poderes regionales que están promoviendo esto. Por lo visto es un enorme negocio. Manuel, lamentablemente no tenemos más tiempo.